SIAG. Sistema Informativo de la Arquidiócesis de Guadalajara. Informar para evangelizar. Iglesia y Elecciones 2015. SIAG. Informar para evangelizar. Bueno, nosotros hemos estado trabajando 3 ejes de gobierno, uno que llamamos cercanía, otro que es seguridad pública y tercero es una lucha frontal contra la corrupción. El primer eje tiene que ver con todas las acciones que estamos proponiendo a los ciudadanos para llevar a cabo una mejoría de los servicios públicos, para avanzar en temas muy importantes como la transparencia y la rendición de cuentas, para acercarnos a los ciudadanos a través de mecanismos que nos permitan una verdadera participación ciudadana, para llevar a cabo acciones de una verdadera democracia que están relacionadas directamente con la participación de los ciudadanos en la decisión, por ejemplo, de presupuestos a través de presupuestos participativos, de llevar a cabo acciones enfocadas fundamentalmente a mejorar las necesidades actuales de los tapatíos en temas tan relevantes como el empleo y una serie de programas enfocados a mejorar la convivencia social con la recuperación de espacios públicos, con acciones enfocadas al fortalecimiento de la cultura, con, por supuesto, acciones relacionadas específicamente con lo que es la tradición de Guadalajara y con el reconocimiento del liderazgo que Guadalajara tiene en el contexto de la zona metropolitana. El segundo tema que estamos planteando es el tema de seguridad pública, un tema que sin lugar a dudas hoy nos abruma a todos los tapatíos. Hasta antes de los hechos recientemente ocurridos en esta zona metropolitana de Guadalajara y en el interior del estado de Jalisco, yo me atrevería a decir que 95% de la gente lo que manifestamos como principal preocupación en este momento en el contexto social es el tema de la inseguridad. Es por eso que hemos planteado, además de una serie de acciones enfocadas a mejorar la convivencia social con la recuperación de espacios públicos, a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos buscando alternativas que nos permitan fortalecer pues todas aquellas estrategias que van enfocadas a mejorar el empleo, a llevar a cabo acciones que también mejoran la visión urbanística de nuestra ciudad y que permitan que los ciudadanos podamos hacer mejor disfrute. Hemos planteado 4 ejes fundamentales en el tema específico de lo que se llama la Corporación Policíaca de Guadalajara. Por ser una corporación con más de 198 años de historia, una corporación que ya tiene pues toda una tradición en temas de aplicación de protocolos y que hoy vemos que no está dando los resultados que todos los ciudadanos estamos esperando. Por eso planteamos 4 ejes. Uno es recuperar 600 plazas de policías que lamentablemente con esta administración se perdieron, derivado de muchas acciones, los estudios de control de confianza y otras situaciones de ese tipo, pero que sin duda hoy nos hacen falta 600 policías para vigilar a los tapatíos, lo cual habremos de recuperar de manera inmediata. En segundo lugar, hemos insistido en que necesitamos regresar al modelo de policía ciudadana, un modelo más enfocado a lo que es la atención de la gente, un policía que esté más cercano con las personas, que conozca a las personas, que conozca los liderazgos de las colonias, que se acerque a las necesidades, que tenga una visión más de carácter preventivo y particularmente que también tenga acciones de carácter resolutivo, para evitar algo que también es muy importante en este momento en el contexto de nuestra sociedad, que tiene que ver con el enfrentamiento que hay a veces entre los vecinos, derivado de ciertas actitudes de algunas personas. En pocas palabras, lo que comúnmente se conoce como la vigilancia del reglamento de policía y buen gobierno. De tal manera que nosotros, insisto, volveremos a un modelo policíaco ciudadano, un modelo cercano, un modelo de un policía que además de tener capacidad de identificar riesgos, además de tener la capacidad de prevenir delitos, tenga la capacidad de encontrar mecanismos de interacción para resolver problemas. Una tercera acción que vamos a implementar es que retomaremos lo que del 2007 al 2009 implementamos en la zona metropolitana de Guadalajara bajo la figura jurídica de asociación intermunicipal. Hay que recordar que la zona metropolitana de Guadalajara pues es una gran ciudad en donde ya 8 municipios interactuamos de manera constante, en donde la mayoría de los tapatíos no sabe en qué momento pasa de Guadalajara a Zapopan, de Zapopan a Tlaquepaque o de Tlaquepaque a Tonalá, y que lo más importante todo hay que reconocer que requerimos llevar a cabo acciones conjuntas, con una visión común que nos permita realmente administrar la gran ciudad que somos con un aspecto positivo. En 2007-2009 llevamos a cabo esta acción, nos dio muy buenos resultados, pero particularmente en seguridad pública, hicimos acciones como convocar a todos los directores de seguridad pública junto con el secretario de Seguridad Pública del Estado, hoy fiscal general, para que lleváramos a cabo acciones conjuntas de protección ciudadana. Por otro lado, hacíamos operativos conjuntos, Guadalajara con Zapopan, Tonalá con Tlaquepaque, El Salto con Tlajomulco, etc. Pero sobre todo, y lo más importante, es que pintamos todas las patrullas del mismo color con la finalidad de fortalecer la fuerza, que eso es en este momento muy importante, e iniciamos con protocolos comunes. Hoy los protocolos que aplica la policía son completamente inadecuados porque están enfocados más a la atención del delito que a la prevención del delito.
Y por último, algo muy importante es nuestro tercer eje, tiene que ver con la lucha frontal anticorrupción a través del Sistema Municipal Anticorrupción. Un sistema que emerge de la propuesta que recientemente fue aprobada por el Congreso de la Unión del Sistema Nacional de Anticorrupción enfocado al municipio y que tiene a su vez 4 ejes fundamentales. El primero es que vamos a independizar la lucha anticorrupción completamente del ayuntamiento. ¿Qué significa esto? Que vamos a crear el Instituto Municipal Anticorrupción. Este será dirigido por una mujer, porque la mujer está reconocida a nivel internacional como menos apegada a la corrupción, más apegada a la legalidad. Esta mujer será propuesta por organismos de la sociedad civil con la finalidad de que esta mujer no tenga ninguna relación con el presidente municipal y su equipo de trabajo, para que pueda actuar con absoluta libertad, para que pueda realmente realizar las acciones con la libertad absoluta. Lo segundo es que las resoluciones que tome este instituto, en donde esta persona estará acompañada por personas de la sociedad civil en un Consejo Ciudadano Anticorrupción, serán absolutamente inobjetables. Esto es, si esta persona determina que un funcionario público actuó mal y por lo tanto cometió un acto de corrupción, este funcionario público será inmediatamente suspendido y automáticamente denunciado ante las autoridades correspondientes para que se lleven a cabo las acciones legales que correspondan. El tercer tema muy importante en esto es que vamos a tener una representación de este instituto en todas y cada una de las áreas del ayuntamiento en donde hay riesgo de corrupción. Pero es importante mencionar que estas áreas a su vez estarán presididas o dirigidas por personas que hayan pasado un control de confianza, que demuestre que no tienen nexos con la corrupción, que no tienen nexos con actores que en un momento determinado puedan poner en riesgo la transparencia, la honorabilidad y los resultados del ayuntamiento. Y por último, algo que me parece fundamental, llevaremos a cabo acciones conjuntas con la participación de la sociedad civil mediante plataformas que permitan llevar a cabo denuncias anónimas que nos permitan identificar a los corruptos, sancionarlos de manera inmediata y hacer una gran alianza con los ciudadanos en la lucha contra la corrupción. Una de las grandes preocupaciones que tengo en este momento es que Guadalajara no tiene un proyecto de futuro. Cuando yo fui alcalde de Guadalajara en 2007 al 2009, Guadalajara estaba precisamente en la dinámica de organizar los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011. Esta acción nos permitió no solamente fortalecer nuestra capacidad de gestión, sino también fortalecer la capacidad de inversión en diferentes organismos de la sociedad. Yo recuerdo muy bien 3 ejemplos. Uno, cuando fui a tocar la puerta del Congreso de la Unión para pedir recursos para Guadalajara, amparado en que Guadalajara era la sede de los Juegos Panamericanos, pues logramos atraer más de 2.800 millones de pesos para construir los estadios deportivos panamericanos, que por cierto, hoy nos ubican como la ciudad mejor equipada en equipamiento deportivo de todo el país, la tercera mejor de Latinoamérica, solamente superados por Río de Janeiro y por Buenos Aires. El segundo tema es que ese proyecto de futuro nos permitió también que llegara una gran cantidad de inversiones a la ciudad. Voy a tomar el ejemplo de un hotel cuyo nombre no voy a mencionar, pero que está ubicado en Lázaro Cárdenas y López Mateos, que cuando los inversionistas vinieron a verme en mi calidad de presidente municipal, me comentaron: necesitamos que nos ayudes a agilizar las acciones, porque si nosotros abrimos el hotel 2 meses antes de los Panamericanos, en 6 meses logramos punto de equilibrio. Si lo abrimos un día después de los Panamericanos, nos tardaríamos 1 año y medio. Esto nos ejemplifica muy claro de cómo los proyectos de futuro ayudan tanto a la inversión pública como a la inversión privada. Y hoy Guadalajara necesita ambas. Necesita inversión pública para atender sus enormes rezagos en diversos servicios, pero necesita inversión privada para generar los empleos, para generar todas aquellas acciones que en este momento está demandando todos los ciudadanos y no se diga los jóvenes. Es por eso que nosotros estamos apostando a generar una figura jurídica que llamamos Instituto Municipal de Futuro, en donde diversos actores que tengan que ver con empresarios, con sociedad civil organizada, con representantes de los 3 niveles de gobierno, con representantes de las cámaras, podamos imaginar la ciudad del futuro que queremos y podamos apostar a ese tipo de proyectos. Hoy Guadalajara tiene un proyecto de futuro que lamentablemente debo de reconocer que el gobierno municipal ha abandonado casi por completo, que es la Ciudad Creativa Digital. Un proyecto que Guadalajara ganó en un concurso internacional lanzado por la Presidencia de la República cuando era presidente Felipe Calderón, un proyecto que se le encargó que definiera el sitio ideal a la universidad reconocida como número 1 en el mundo, conocida por sus siglas en inglés como MIT, y fue precisamente esta universidad la que dijo: la Ciudad Creativa Digital debe de ser en Guadalajara, y definió que los predios que están en torno al Parque Morelos fueran precisamente el cerebro de esta ciudad. Yo reconozco que el gobierno del estado le ha dado seguimiento, pero también reconozco que el gobierno municipal lo abandonó por completo. Cuando hay que recordar que esos predios son del gobierno municipal,
que ese es un proyecto que va más allá de la generación de empleos, muy importante sin duda, pero no es lo único. También va de la mano de la generación de un proyecto urbanístico que le dé a Guadalajara el lugar que le corresponde en un sitio tan importante como el centro histórico. Bueno, yo creo que es muy importante mencionar que estas fincas nunca se compraron a sobreprecio. Aquí, si me permite un minuto para explicarlo, es importante reconocer que un predio tiene un valor de acuerdo con lo que tiene permitido poner encima. No es lo mismo el valor de un predio para construir una casa de un piso que el valor de un predio para construir un edificio de 8 pisos. Es por eso que cuando nosotros sabíamos que íbamos a modificar el uso del suelo para llevar a cabo la construcción de la Vía Panamericana con edificios de 8 pisos, fue que lo que hicimos fue transferirle el recurso que corresponde de acuerdo al incremento derivado del valor del predio a los propietarios de los mismos. O sea, nunca se compraron a sobreprecio, se compraron al precio que correspondía de acuerdo al proyecto que se iba a construir precisamente ahí. Hoy estos predios, sobra que lo diga, valen todavía muchísimo más, porque el proyecto de la Ciudad Creativa Digital pues hace precisamente que estos predios tengan un valor comercial superior derivado de las acciones que se van a implementar en esa zona. De tal forma que sí creemos que lo más importante de todo es que se le dé un seguimiento por el gobierno municipal de ese gran proyecto que es la Ciudad Creativa Digital, de manera muy puntual para que este proyecto dé pues, los beneficios adicionales que desde el principio se plantearon y que no se limita solo a la generación de empleos, sino que se extienden al todo el desarrollo urbanístico del centro de Guadalajara. Bueno, nosotros, lo digo con toda claridad, ya lo hicimos. Del 2007 al 2009 logramos resolver el tema del ambulantaje del centro histórico mediante medidas de ordenamiento que se basaron en 3 aspectos fundamentales que serán las mismas que aplicaremos en la próxima administración. Uno, pues la aplicación del reglamento. El reglamento del centro histórico es muy claro para determinar en dónde y qué día se puede comercializar en el centro. Y establece de manera muy específica que las plazas principales del centro no pueden ser utilizadas para llevar a cabo actividades comerciales característicamente conocidas como ambulantaje, ya sea el ambulantaje medio establecido o el ambulantaje que conocemos como golondrino, que es el que va y viene. La segunda cosa muy importante es que con sensibilidad llevamos a cabo acciones para darles oportunidades a las personas que llevaban a cabo este tipo de actividades en el centro. Buscamos, por un lado, espacios donde pudieran laborar en el centro, pues considerando que muchas de las personas ya tienen su vida muy hecha en el centro, a lo mejor sus hijos en la guardería, sus hijos en una escuela cercana. Por otro lado, aprovechamos un espacio que tiene el Ayuntamiento de Guadalajara para reubicarlos en lo que se conoce como Plaza Guadalajara. Por otro lado, aprovechamos los espacios de los mercados que estaban disponibles para invitarlos a que llevaran ahí sus actividades. Pero insisto, lo más importante de todo es en un esquema en donde sí, mediante la aplicación de la ley y el reglamento, pero también buscando opciones para las personas. Nosotros vamos a llevar a cabo este mismo tipo de acciones porque consideramos que recuperar el centro histórico de Guadalajara no solamente recuperar imagen turística, es sobre todo recuperar el sitio más representativo para todos los tapatíos y el sitio que genera mayor convivencia ciudadana para todos los que aquí vivimos. En materia de empleo estamos proponiendo 2 acciones contundentes. La primera es convocar a todos los que de alguna manera están directamente relacionados con esta acción. Hay que recordar algo muy importante, el gobierno no genera los empleos. El gobierno genera las condiciones para que los empresarios lleven a cabo las inversiones que generan los empleos. Es por eso que nosotros hemos propuesto el llevar a cabo una convocatoria a los empresarios, a los comerciantes, a los actores de los diferentes niveles de gobierno para que podamos juntos definir qué acciones debemos de implementar para que los inversionistas se motiven a invertir en Guadalajara. Hay cosas que no están directamente relacionadas con este consejo y que son fundamentales. El tema de la seguridad pública es uno de ellos. Pero aquí en este consejo lo que deberíamos de definir es dónde, por qué, cómo, qué estímulos deberíamos de buscar, qué acciones deberíamos implementar, cómo podríamos alcanzar, por ejemplo, que las personas con discapacidad hoy tengan una oportunidad de empleo. Pensamos que con estímulos, pensamos que mediante acciones que vayan de la mano de generar estímulos, ya sea en la autorización de una licencia, en el permiso o un estímulo económico para que los empresarios contraten personas con discapacidad y las personas con discapacidad tengan un beneficio derivado de esto. Pero la segunda cosa muy importante es que hay que recordar que la nuestra es una ciudad en donde el empleo está muy relacionado con las micro y pequeñas empresas y con lo que se conoce comúnmente como autoempleo. Es por eso que retomaremos la estrategia Emprende, que está relacionada con la creación de un fideicomiso
que preste recursos a los que quieren generar un primer empleo, pero que también que dé acompañamiento con capacitación, acompañamiento con el trámite de las licencias y los permisos, acompañamiento con la posibilidad de comercializar sus productos en el propio ayuntamiento, o incluso acompañamiento en llevar a cabo acciones de difusión de sus productos en otros puntos de la ciudad, del estado y de la República Mexicana, para que puedan tener, insisto, ese acompañamiento comercial que les permita hacer exitoso su negocio. Yo creo que la inseguridad es la consecuencia de muchas cosas. Resaltaré 4 fundamentales. Primero, la pérdida de valores. Y esto es un tema en el cual me quisiera detener un poco. Creo que la falta de valores en la familia, la falta de valores en la convivencia social, la falta de valores en el ejercicio de gobierno, la falta de valores en las tomas de decisiones, pues son sin lugar a dudas acciones que van impactando muchísimo en el desarrollo de la comunidad y específicamente en el riesgo del delito. Creo que hoy vivimos en una sociedad terriblemente consumista, en donde la mayoría de las personas tienen situaciones aspiracionales de tener y no de ser, donde de los jóvenes hoy lo que quieren es tener un teléfono celular en lugar de querer una comunicación con sus amigos. En fin, yo creo que lo más importante de todo es que aquí tenemos que buscar hacer un esfuerzo, y ahí asumo que el gobierno juega un papel fundamental para recuperar los valores en la sociedad. Segundo tema muy importante, sin duda, tiene que ver con la educación y con la generación de oportunidades. Hoy no podemos dejar de reconocer que el nuestro sigue siendo un país sumamente inequitativo, que las oportunidades no son iguales para todos, que los accesos a los benefactores sociales no son equitativos, que la mayor parte de la gente que hoy está buscando un espacio educativo para llevar a cabo una actividad profesional se ve rechazada por nuestra principal universidad pública, que tenemos una gran cantidad de jóvenes que hacen un gran esfuerzo para llegar a la secundaria y que al momento de querer entrar a la preparatoria no logran su objetivo, de tal manera que necesitamos buscar generar infraestructura que nos permita que todos los jóvenes puedan tener cumplimentadas sus aspiraciones educacionales en beneficio de la formación de los ciudadanos. Un tercer tema fundamental tiene que ver sin duda con el empleo. Hoy, mientras no tengamos condiciones de empleo que permitan que todos tengamos un empleo, pero no solamente un empleo que genere las condiciones que nos permita atender las necesidades básicas de nuestros hijos, pues el tema de la criminalidad va a seguir adelante. Yo, bajo ninguna justificación, justificaría lo que tiene que ver con el delito, pero me imagino que puede haber situaciones en donde padres de familia, ante las necesidades más básicas de sus hijos, como tener alimento, podrían caer en esta tentación. Y el cuarto tema muy importante tiene que ver específicamente con las medidas correctivas de las acciones que iniciamos. Mientras la corrupción siga presente, mientras la impunidad siga presente, mientras nos estamos enterando continuamente que hay violaciones recurrentes a la ley que no son sancionadas, mientras veamos que las cárceles están llenas de gente que robó pan, pero no de gente que robó al gobierno, mientras veamos que las cárceles están llenas de gente que cometió un error, pero no de los que desfalcaron a un banco, pues difícilmente vamos a lograr que la equidad en la aplicación de la justicia genere esa imagen necesaria para que todos permanezcamos del lado de la ley. Creo que lo más importante de todo es reconocer que la inseguridad es un tema que tiene varias vertientes, sobre todas ellas tenemos que trabajar. Bueno, al gobierno municipal le corresponde en el tema de salud básicamente 3 temas. Lo que es el saneamiento urbano, lo que tiene que ver con eliminar todo lo que son los residuos que característicamente se generan en la ciudad y que al final de camino provocan acciones de riesgo para la salud, en este caso de los tapatíos. Por ejemplo, la basura tirada en las calles, la basura acumulada en los rincones, favorece que se desarrollen cierto tipo de riesgos. Por ejemplo, en el caso del dengue, esa basura puede retener agua, el agua favorecer que se desarrolle el huevecillo que al final de cuentas le da origen al mosquito que transmite el dengue. Otra cosa muy importante tiene que ver con todas las acciones enfocadas a vigilar las medidas y buscar la protección en lo que se refiere a riesgos a la salud derivados de la contaminación ambiental, de la movilidad urbana, etc. Y una tercera acción que asumen los gobiernos municipales, que si bien no está plasmada en el artículo 115 constitucional, que es el que rige las acciones del municipio de manera muy clara, tiene que ver con la atención de urgencias a través de lo que conocemos comúnmente como Cruz Verde. Nosotros creemos que lo que debemos de hacer es fortalecer muchísimo las acciones enfocadas al primer aspecto y sin duda llevar a cabo una recomposición de los servicios médicos municipales para que atiendan la emergencia como debe de ser y evitar que distracciones como tener consultorios médicos que actualmente no resuelven prácticamente nada, que son absolutamente dependientes de la estrategia del Seguro Popular, que no tienen generalmente abasto de medicamento suficiente, distraigan el presupuesto del ayuntamiento en
perjuicio de la atención de las urgencias, que sin duda es un aspecto fundamental respecto al pronóstico de las personas que se ven involucradas en este tipo de accidentes. Creo que el PAN es un partido político que es mucho más allá que aquellos que hemos tenido la oportunidad de representarlos en los diferentes espacios de gobierno. Me parece que el PAN, sobre todo, lo que representa es una propuesta política ideológica que es absolutamente empatible con lo que la mayor parte de las personas que vivimos en esta ciudad creemos. El PAN es un partido político que nace en 1939 con una propuesta muy clara enfocada a dos aspectos fundamentales: el respeto a la dignidad de la persona humana y el bien común. Me parece que son sin dudas dos de los ingredientes fundamentales para poder construir la sociedad que queremos. Yo estoy muy claro, yo sé que en el PAN hubo fallas, yo sé que hubo actores que lamentablemente cometieron errores, yo sé que hubo acciones que no nos salieron como hubiéramos querido, pero lo que estoy absolutamente convencido es que en el PAN no hemos fallado en temas fundamentales para nuestra sociedad. Nunca hemos fallado en el respeto absoluto a la democracia, nunca hemos fallado en nuestra exigencia del respeto a la vida desde la concepción, nunca hemos fallado en la búsqueda de la defensa de la familia, nunca hemos fallado en temas tan importantes como la libertad de expresión, nunca hemos fallado en temas tan relevantes como la libertad religiosa. Sí, fallamos. Algunos actores cometieron errores graves, algunos insultaron a la población, otros se enriquecieron, otros llevaron a cabo acciones que van en contra precisamente de lo que debe ser el ejercicio pulcro y adecuado de la política. Pero me parece que en los aspectos fundamentales el PAN sigue del lado de la gente y el PAN nunca ha abandonado a la gente. La verdad de las cosas es que la deuda a largo plazo que se reporta por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de 2.400 millones de pesos, de acuerdo con opiniones que he obtenido de diferentes personas que están en el ámbito financiero, no es algo preocupante, considerando que Guadalajara es un municipio que ejerce entre 5.200 y 5.800 millones de pesos al año. Lo que es realmente preocupante es una deuda no reportada, de la cual tenemos evidencias muy claras y que se conoce como deuda de corto plazo. Es una deuda con proveedores que ya supera los 1.300 millones de pesos, que se suma a lo que se conoce como pasivo laboral, que es esta situación que lamentablemente no se atendió de manera adecuada, que deriva de que cuando el PRI regresó al gobierno, corrió una gran cantidad de personas sin haber cumplido con lo que establece la ley y provocó que hoy tengamos laudos laborales condenatorios que ya superan los 1.000 millones de pesos y de los cuales se acumula 1 millón de pesos diario. Esta sí es preocupante. Lamentablemente hay que reconocer que no hay en este momento la solvencia para atender este tipo de necesidades. Es por eso que nosotros nos hemos comprometido con 3 aspectos básicos para la atención de la deuda. El primero es llevar a cabo medidas contundentes de una verdadera austeridad en el ejercicio del presupuesto. No solamente suspender cosas superfluas, eso ya está suspendido, y si no, por supuesto que lo vamos a terminar de suspender. No solamente llevar a cabo un manejo eficiente de los recursos, sino sobre todo llevaremos a cabo acciones contundentes para que todas aquellas personas que reciben sueldos que no se justifiquen por la acción que están realizando, se ajuste su sueldo, que las personas que no tienen una responsabilidad específica sean despedidas del ayuntamiento, que las personas que no sean estrictamente indispensables para la función que estamos realizando sean despedidas y que el presupuesto se ejerza de manera cuidadosa, que solamente se compre lo que realmente se necesite y que se evite cualquier fuga por ese lado. Nosotros creemos que con eso podemos ahorrar hasta 80 millones de pesos al año, pero lo digo con toda claridad, seremos absolutamente responsables. No crearemos una bola de nieve como la que hoy nos está tragando por despidos injustificados y no adecuadamente validados. Seremos cuidadosos y buscaremos en todo momento respetar a todos los servidores públicos como debe de ser, bajo el precepto muy claro que tenemos en Acción Nacional del respeto a la dignidad de la persona humana. Las personas que tengan que dejar el ayuntamiento se les indemnizará como marca la ley y se les tratará en todo momento con absoluto respeto y por supuesto con enorme apertura para atender lo que son sus derechos. La verdad es que las califico de malas para abajo. Lo voy a decir con toda claridad. La administración del actual gobernador, Jorge Aristóteles Sandoval, es una administración que nos dejó una deuda de más de 1.100 millones de pesos derivada de un programa de repavimentación de las vialidades que nunca se manejó con transparencia, que siempre dejó muchas dudas, que siempre quedó claro que se habría priorizado algunas vialidades sin establecer cuáles habían sido los criterios. Por otro lado, creo que es importante mencionar que deriva precisamente de la administración de Jorge Aristóteles Sandoval esta acción de haber suspendido a los servidores públicos sin vigilar el cumplimiento de la ley.
esta bola de nieve de 1.000 millones de pesos a la cual he hecho mención, derivada precisamente de esta situación laboral, pues hoy es una acción muy preocupante que tiene un impacto muy negativo para la administración actual del municipio. Por otro lado, se habla de que estos 1.300 millones de pesos de pasivos que se generaron en este momento, pues tienen que ver también con acciones que se implementaron durante aquella administración y que la actual administración no ha hecho más que, como dicen comúnmente, patear el balón, echar la deuda para adelante, ir pagando con lo de ahora lo de antes y poco a poco ir revirtiendo esto. La verdad, las cosas que yo creo que pues, son dos administraciones que han dejado una enorme deuda con los tapatíos, no solamente en el aspecto financiero, sino particularmente en el aspecto de la respuesta a las necesidades ciudadanas. Por hablar solo del tema de seguridad pública, de cuando el PAN dejó al gobierno a la fecha, ha aumentado 300% el robo a casa habitación, 150% el robo a negocios, 2000% el robo a bancos, como tres indicadores que publica la Fiscalía y que de manera muy clara nos dicen que el modelo policíaco que se está aplicando es un modelo policíaco que no está dando resultados y por lo tanto, como he mencionado en mi propuesta, debe ser revertido. El consejero de competencia es Enrique Alfaro. Creo que es importante mencionar que en este momento en el escenario electoral lo que nosotros vemos de manera muy clara es que la gente ya no soporta al PRI. Y perdón que use el término, pero no estoy exagerando. En las visitas que realizamos a los vecinos, en los diferentes encuentros que tenemos en los mercados, en las diferentes acciones de promoción política que realizamos en los tianguis, en los sitios donde convivimos con los ciudadanos, lo único que escuchamos de manera muy clara es que la gente ya no quiere al PRI en el gobierno. Yo me atrevería a decir una cosa muy clara. La gente está enojada con el PRI. Enojada con el PRI porque el PRI logró recuperar los espacios de gobierno con engaños. Y lamentablemente del engaño se genera la principal decepción. Tengo tres criterios muy claros respecto a la vida. Al principio, el principal de todos es que yo soy una persona que estoy absolutamente claro en mis convicciones respecto a que la vida se debe respetar desde su inicio hasta su último momento. Soy una persona que no solamente tengo una clara convicción en esto por mi formación personal, sino también tengo una clara convicción derivada precisamente de las oportunidades que he tenido como médico de ver cómo la vida que se genera grandes sorpresas, grandes oportunidades, grandes acciones. Sobre que lo diga, he estado muy cercano a la vida a través de mis hijos y verdaderamente me siento no solamente orgulloso, sino particularmente feliz de haber logrado la vida de mis hijos. Y así creo que nos debemos sentir todos los padres de familia y creo que es el escenario que debemos de ver en todas las personas que en un momento determinado tengamos derecho a la vida. Segundo tema muy importante es que como médico también he tenido la oportunidad de estar en la otra parte, en el final, en el extremo de la vida. Y soy en absoluto convencido de que debemos de ser muy claros que la dignidad de la vida va de la mano de la dignidad en la muerte. ¿Esto qué quiere decir? Que todo mundo debe tener la oportunidad de tener su proceso de final de la vida en el contexto que nos toque para poder también superar muchas situaciones. Yo he visto, y lo digo con toda claridad, con mucha convicción, con mucho gusto en ocasiones, cómo personas ya al final de su vida, ya conscientes de que están al final de su vida, pueden acceder a una gran reflexión, a una enorme cercanía con sus seres queridos, a una gran oportunidad de manifestar su máximo amor, y eso de verdad es muy bonito. Si a mí me pidieran, ¿cómo quieres morir? Yo quiero vivir los últimos días de mi vida de acuerdo a como me toque. Y espero morirlos cercano a mi familia y espero tener esos días de reflexión para poder decir a mi familia lo mucho que los quiero, lo mucho que los amo, cosas que a lo mejor en los mejores momentos de mi vida nunca hice, pero que en un momento de despedida me encantaría tener la oportunidad de hacerlo. De tal manera que soy una persona que estoy absolutamente convencida que cada una de las etapas de la vida tiene una riqueza que debemos de aprovechar. Por lo tanto, estoy en contra de acciones que vayan precisamente en contra de vivir las etapas de la vida, como es precisamente la eutanasia. Yo le he manifestado en otras ocasiones en un concepto personal y en una clara identificación que tengo con mi partido, específicamente con el tema del respeto a la dignidad de la persona humana, que todos y cada uno de nosotros debemos ser respetuosos con las personas que piensen diferentes que nosotros, con las personas que tengan en un momento determinado alguna actitud diferente a la nuestra, con las personas que vayan en un momento determinado con una tendencia sexual diferente, siempre y cuando no sean acciones violatorias de la ley y particularmente de los derechos de los demás. En ese sentido, yo he manifestado mi absoluta y total apertura de tolerancia y respeto. Lo que no estoy de acuerdo es en que a las uniones de personas homosexuales se les quiera llamar matrimonio.
Porque el matrimonio es un contrato legal. El matrimonio es, a final de cuentas, en el contexto de la vida civil, ya salgámonos de la vida religiosa, en el contexto de la vida civil, un contrato. Un contrato que, como todo contrato, genera derechos y genera obligaciones. Y dentro de los derechos que se generan en el contrato del matrimonio está precisamente el tema de las adopciones. Yo he manifestado de manera muy clara que yo no estoy de acuerdo en las adopciones por parejas del mismo sexo, porque considero pues, que esto rompe con la posibilidad de tener una alineación natural a lo que son los principios de la vida y, por otro lado, rompe con un posible derecho de una tercera persona, que en este caso sería el niño adoptado, que al no tener posibilidades de manifestar de manera abierta su voluntad, pues está enfocado o está empujado a vivir una situación que quizá no es la que él hubiera querido. Para mí la familia significa no solamente la célula básica de la sociedad, sino particularmente el órgano más importante que tenemos todas las personas para atender la enorme mayoría de nuestras necesidades y nuestras responsabilidades. En la familia encontramos protección, en la familia encontramos acompañamiento, en la familia encontramos, por supuesto, una gran cantidad de ocasiones lo que es la tranquilidad. En la familia encontramos pues, todas las respuestas necesarias a muchísimas de nuestras necesidades, tanto físicas, económicas, pero sobre todo, muy importante, emocionales. En el contexto de la familia es donde nos formamos, es donde aprendemos los valores, es donde nos acercamos con los demás, es donde recibimos el ejemplo más importante, particularmente de nuestros padres y nuestros hermanos. Es en el contexto de la familia en donde podemos desarrollarnos más, no solamente desde el punto de vista de la generación de capacidades, sino principalmente de la generación de aptitudes y valores. Es por eso que yo voy completamente de la mano con la defensa a ultranza que el PAN ha tenido históricamente de la institución familiar. Para mí, insisto, la familia es la esencia básica de la convivencia y el desarrollo de las personas. En ese contexto nosotros insistiremos siempre en que sea respetada la familia, conocedores de que pues hoy vivimos una realidad muy clara en donde la composición de las familias se ha convertido en algo muy variable. Hoy, por ejemplo, vemos o nos enteramos que prácticamente 40% de los hogares hoy son liderados por uno, ya sea un hombre o una mujer. Por cierto, la mayoría de estos por mujeres. Nosotros debemos llevar a cabo acciones para que proteja esas familias también. Nos enteramos de que hay, por ejemplo, en ocasiones, padres que migran a los Estados Unidos y dejan a sus hijos con su abuelita. Esa es una composición familiar también que tenemos que buscar la manera de fortalecerla y protegerla. O nos enteramos así de muchísimas composiciones familiares. Creo que lo más importante de todo es reconocer que la familia como célula básica de la sociedad debe tener en todo momento el apoyo de las autoridades y de la sociedad en lo posible para lograr su máximo desarrollo. A mí me queda claro que el servicio es precisamente poner todas las capacidades, todas las aptitudes, toda la voluntad y todas nuestras posibilidades en beneficio de los demás. Yo tengo un concepto muy claro del servicio porque creo que es algo fundamental de la razón por la que me formé como médico. Tuve dos ejemplos muy claros en mi familia. Uno son mis padres. Mis padres son una pareja que ha estado históricamente involucrada en temas de servicio social. Ellos estuvieron muy involucrados en acciones como el Movimiento Familiar Cristiano. Recuerdo muy bien de muy chicos que mis padres pasaban 2 veces a la semana dando pláticas prematrimoniales, por ejemplo, pero siempre con un enfoque muy claro de servicio, siempre con un enfoque muy claro de atención de las necesidades de los demás y siempre con un enfoque muy claro de caminar por la ruta que ellos consideraban sin duda la más importante para la formación de las familias, que tiene que ver con la formación de la pareja. En esa defensa histórica que siempre aprendimos de la defensa de la familia, mis papás le apostaron algo que es muy, muy importante y que yo creo que es fundamental en el contexto de la familia, que tiene que ver con la formación de la pareja en el contexto de lo que será el inicio de una futura familia. Por otro lado, con mi abuelo como médico, pues también recibí un gran ejemplo de servicio. De mi abuelo como médico me acuerdo muy bien, fines de semana atendiendo a sus pacientes, atendiendo llamadas telefónicas cuando el teléfono todavía era de los teléfonos antiguos. En fin, cosas que de alguna manera me acercaron mucho a esa posibilidad de servir a través específicamente de la medicina. En la política, con el paso del tiempo, he encontrado una acción muy interesante. Creo que lo más relevante de todo es que la política bien llevada es una gran oportunidad de poder servir a los demás. Y esa es la principal motivación que yo encontré desde el inicio de mi participación política y lo que me motiva hoy a seguir participando, aún en escenarios muy complicados, pero absolutamente convencido de que si uno no lucha por lo que cree, pues difícilmente eso se va a lograr.
una parte del concepto de la dignidad de la persona humana está directamente relacionada en que tenga bienestar, en que tenga lo necesario para atender sus necesidades, pero otra parte muy importante tiene que ver con el bien ser, con lo trascendente, con lo que va más allá de atender las necesidades muy básicas. Yo estoy absolutamente convencido que ninguna persona se siente completamente satisfecha solamente por tener casa, vestido y sustento. Todos debemos tener algo aspiracional, algo que nos motive, algo que realmente nos lleve a trascender aún más allá, independientemente del credo que proclamemos, aún más allá, que nos permita ser mejores personas. ¿Cómo veo Guadalajara en 3 años? Pues la veo sin duda en una Guadalajara que tenga ya una cara un poco diferente, en ese aspecto de que sea una Guadalajara con una ciudadanía más motivada, más segura, más tranquila, más propositiva, con una visión más de largo plazo. Veo en 3 años una Guadalajara más ordenada, una Guadalajara que tenga mejores oportunidades para que haya inversiones, una Guadalajara que ya tenga acciones de gobierno que vayan encaminadas a mejorar la calidad de vida de las personas, una Guadalajara que ya tenga una planeación de futuro, que permite imaginar la ciudad que podemos tener en 20 o 30 años, una Guadalajara que esté generando acciones para poder atender las necesidades del empleo que hoy tanta gente está demandando. En fin, yo espero que le podamos cambiar la imagen de Guadalajara en 3 años. Estoy convencido, no tengo una varita mágica y no voy a cambiar Guadalajara de la noche a la mañana en aspectos que tienen que ver con su imagen, con su entorno, pero lo que sí creo es que tendré la manera de poder convocar a la ciudadanía para poder generar acciones que nos permitan tener una visión de futuro que sin tener una varita mágica nos permitan lograr lo que todos queremos. SIAG. Sistema Informativo de la Arquidiócesis de Guadalajara. Informar para evangelizar.